tardes, bienvenidos este jueves a una emisión más de la UNAM Responde. Seguimos desde nuestras instalaciones aquí en TV UNAM para seguir hablando de los retos a los que nos ha enfrentado esta crisis de salud, pero también aquellos a los que todavía nos podemos enfrentar durante las siguientes semanas en este regreso a la nueva normalidad, a esta nueva realidad. Y por cierto, pues esta crisis ha puesto al mundo en alerta de muchas maneras y antes de continuar queremos enviar un merecido reconocimiento a todo el personal de salud de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, al igual que a todo el equipo que hizo posible el servicio de la Unidad Temporal Centro City Banamex, que cerró sus puertas hace unos días después de atender a más de 9,000 personas con la enfermedad de COVID-19 y de diagnosticar correctamente u oportunamente a otras 13,000 personas. Ha sido un año de intensa actividad para todos aquellos que estuvieron laborando en este centro de atención especial COVID, así que un reconocimiento a todas las personas y a todas las instancias que lo hicieron posible durante más de un año. Y bueno, hablemos hoy en nuestra entrevista de una de esas tantas actividades que se están reactivando en nuestra universidad. Se trata de las actividades deportivas, cómo regresan los estudiantes, la comunidad a prepararse para las competencias, a los entrenamientos, cómo se dan la convivencia en los espacios cerrados, en los espacios abiertos. Para resolver esta y otras dudas se encuentra con nosotros esta tarde la doctora María Cristina Rodríguez, quien además de ser especialista en medicina del deporte y actividad física, es la titular de la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. Doctora, un gusto saludarla de nueva cuenta aquí en este espacio de la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y gracias por la invitación. Pues doctora, habíamos platicado hace algunas semanas de lo que ocurría de forma virtual y hoy la primera pregunta es ¿cómo se ha vivido esta reapertura de instalaciones, este regreso a las actividades deportivas en nuestra universidad? Pues realmente con mucho ánimo por parte de los deportistas que ya les urgía regresar, ya estaban cansados de estar pues teniendo algún tipo de entrenamiento por vía Zoom, en su casa, en los espacios que tenían acceso, pero realmente no hay como estar sus campos deportivos. Y lo estamos haciendo de manera gradual, muy cuidadosamente con todos ellos y empezamos con los deportes de menor riesgo y poco a poco iremos abriendo a los de mayor riesgo de nuestras instalaciones. Quizá debemos empezar por ahí, doctora. Nuestra universidad es un universo en muchísimos sentidos y en la actividad deportiva no es la excepción. ¿Cuántas son las actividades o los deportes que se practican, se promueven en nuestra universidad para de ahí ir entendiendo cómo se van creando los protocolos y las estrategias en este regreso? Tenemos 84 disciplinas activas y en la pandemia se hizo lineamientos de cómo iba a ser el regreso. Todas estas disciplinas se clasificaron por riesgo de contagio en leve, moderado y alto contagio. ¿En base a qué? En base a que si hay contacto, donde se entrena, si es al aire libre, si son por equipos, si son individuales, si es en el agua. Entonces, en base a eso se clasificaron y en base a eso están regresando. Primero las de menor riesgo, luego las de moderado y terminaremos con las de mayor riesgo. Doctora, durante todos estos meses en donde estuvieron cerradas las instalaciones de nuestra universidad, ¿cómo fue el contacto con los deportistas? ¿Tiene usted alguna cifras de cuántas son las personas que estuvieron trabajando desde casa, de cuántos están inscritas en estas actividades deportivas? Quizá un número que se acerque para entender por qué es importante hablar de estas actividades y por qué era muy importante además reabrir los espacios. Tenemos cerca de 1,200 deportistas representativos de la UNAM. Bueno, fluctúa esa cifra y son los que nos representan en las competencias que puede ser de Olimpiada, Universidad Nacional. Y sí se hicieron entrenamientos con ellos vía Zoom, los entrenadores en jefe tenían su programación de acuerdo a sus posibilidades, pero sí, por ejemplo, fútbol americano hacían hasta retos deportivos con otros equipos, de hacer, por ejemplo, lagartijas, fondos, algún tipo de ejercicio de fuerza. Todo lo que pudieron implementar en esta pandemia se empezó a hacer. Y sí, nunca se dejaron desatendidos nuestros deportistas durante estos 14 meses que estuvimos confinados. Y ahora, pues bueno, estamos regresando de manera gradual y como comenté, con el mayor cuidado posible para evitar cualquier riesgo tanto para ellos como para el personal médico, los entrenadores y todo el personal que se involucra en esta gran
dirección, que uno cree que puede ser cosa fácil y no, realmente es bastante complejo. Sin lugar a dudas, una tarea compleja si se contempla que lo que se busca es el desarrollo integral de todos y cada uno de estos deportistas. Para hacerlo posible, doctora, pues se requiere de un equipo multidisciplinario. ¿Quiénes están participando? ¿Quiénes hacen posible que esto se lleve a cabo de buena manera? Bueno, como sabemos, uno de los objetivos de la UNAM es el desarrollo integral de sus estudiantes. Y para los deportistas tenemos un equipo multidisciplinario donde intervienen entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, nutriólogos y el personal médico, que bueno, es el que nos atañe directamente. Todo esto se conjuntó durante la pandemia, hacíamos algún tipo de consultas vía Zoom, por correo, preguntas, la nutrióloga daba también asesorías vía Zoom, y igualmente el equipo de psicólogos, porque realmente se veía que los estudiantes llegó un momento en que estaban deprimidos, que ya no querían continuar, y es algo que ha motivado mucho a la UNAM para regresar lo antes posible, porque sí está habiendo mucha depresión en sus estudiantes, en los deportistas, y ganas de desertar, y pues bueno, eso nos tiene preocupados. Por eso lo estamos haciendo pues de la manera más segura y en las mejores condiciones posibles para que regresemos a las actividades lo antes posible. Doctora, en este sentido, ya nos hablaba de este riesgo de contagio que fue uno de los factores que se consideró para la reapertura y para el regreso de los estudiantes. Platíquenos cómo se consideró, por ejemplo, lo de los deportes individuales, en equipo, en espacios abiertos, en espacios cerrados, cómo está un poquito organizada esta estructura para el regreso. Nosotros en la pandemia hicimos unos lineamientos para el retorno seguro de nuestros deportistas. De las 84 disciplinas fueron clasificadas por el riesgo de contagio, es decir, los que se practican, por ejemplo, en espacios cerrados y que son de mucho contacto, como todos los deportes de luchas, taekwondo, aikido, etcétera, pues fueron los de mayor riesgo. De ahí, de moderado riesgo, los equipos, los deportes de conjunto, donde había un poco de riesgo, como por ejemplo el fútbol americano, el básquet, el soccer, pero bueno, en espacios abiertos. Y después de eso, los de menor riesgo, que se practican de manera individual y en espacios abiertos o en la alberca, por ejemplo, el tiro con arco o la natación, que lo hacen de manera individual. Esos son los de menor riesgo. En base a eso fue que se empezaron a abrir algunos recintos deportivos actualmente que ya tenemos abiertos. Por ejemplo, la pista de calentamiento, ya están empezando equipos como el soccer a entrenar, incluso la alberca también ya está abierta, y de ahí vamos a ir abriendo poco a poco los recintos, como los gimnasios, como el frontón cerrado, que todavía no está abierto para todas las disciplinas. Sí lo hicimos ahora para el bádminton, que no se puede practicar en ningún otro lado más que ahí, o el tenis de mesa, pero son, digamos que equipos, deportes individuales, aunque estén en espacios cerrados, pero con mucho menos riesgo de contagio. Siempre pensando en la seguridad de todos los deportistas y por supuesto de todo el equipo que está ahí haciendo lo posible. Doctor, es importantísimo también hablar de las instalaciones. ¿Se hicieron algún tipo de adecuaciones o cómo se habilitaron para este regreso seguro? Bueno, ese fue otro gran reto que tuvimos. Imagínense que una instalación estuvo cerrada más de un año, y bueno, en el entorno en el que estamos, pues la flora y la fauna pues también es importante. Por ejemplo, nosotros aquí, pues entre los pájaros, roedores, todo eso, pues hubo que darle una limpieza profunda a todas nuestras instalaciones. Por requerimiento del sindicato se sanitizaron también de igual forma. Pintura, reparación de algunos problemas que tuvimos pues por tanto tiempo que estuvimos cerrados. Pero, por ejemplo, los almacenes donde se guardaban los balones y todo esto también tuvieron deterioros importantes de estar tanto tiempo cerrados y sin uso, pero todo esto se ha hecho paulatinamente. Actualmente, y en conjunto con los sindicatos, ya está todo perfectamente limpio, sanitizado, y estamos empezando a abrir poco a poco las instalaciones. Actualmente se abrió la alberca ya, se abrió, como lo dije, un campo de atletismo,
la pista de calentamiento y los campos de soccer para los equipos representativos de varonil y femenil. Lo hemos hecho paulatinamente y dándole opción primero a nuestros equipos representativos. Doctora, esto es importante reiterarlo, no se abre a toda la comunidad universitaria como están, vamos, funcionando de forma convencional, sino que se tiene que hacer de forma paulatina. Esto me parece, o quisiera preguntarle, ¿se está pensando en las competencias, en las internas, en las nacionales y también en las internacionales donde participan la comunidad universitaria? Sí se está pensando, pero bueno, primero tenemos que abrir la instalación, empezar a preparar nuestros equipos, ver con las federaciones cómo se está preparando el retorno. Por ejemplo, podemos mencionar el equipo de Liga Mayor de Fútbol Americano. Ya está empezando a entrenar, se dividió el campo en 4, están haciendo circuitos de 5 personas en un cuarto del campo y se está haciendo básicamente ahora preparación física general. Esto es una parte muy importante porque como no han entrenado de manera virtual durante tanto tiempo, también el riesgo de lesiones es muy alto. Entonces tenemos que empezar a prepararlos físicamente, adecuarlos para que disminuyamos la incidencia de lesiones lo más posible. En cuanto sus federaciones lo permitan, se pongan de acuerdo, pues vamos a ver si empezamos con algún tipo de competencias. Por ahora no tenemos ninguna ya agendada, pero es muy probable que, por ejemplo, en Liga Mayor se tenga su temporada habitual. Es importante que para cuando esto suceda, pues los deportistas estén en las mejores condiciones. Doctora, también otra pregunta con respecto a la atención que se da al público en general en temas de medicina del deporte. ¿Está abierto este servicio o cómo está funcionando en este momento, doctora? Actualmente, como le dije, y en todas las instalaciones se está dando prioridad a los equipos representativos. Ese es nuestro objetivo ahorita, pero bueno, paulatinamente vamos a empezar a abrir a la comunidad universitaria y después al público en general. Sí estamos reduciendo los aforos, tenemos una cantidad de personas que pueden entrar en cada uno de nuestros recintos deportivos para mantener la sana distancia, para tener las medidas necesarias, sanitarias. Igualmente aquí disminuimos el aforo en cuanto a las consultas, en cuanto a las evaluaciones, en los tratamientos de fisioterapia y rehabilitación, siempre cuidando a los pacientes y cuidando de nosotros. Sí se pretende que se abra, pero por el momento no está siendo de esta forma. Vayamos poco a poco cuidando todas las medidas que se requieren para este regreso seguro. Doctora, para terminar, ustedes ya vivieron el confinamiento, ya están viviendo la reapertura. ¿Cuál de estas dos experiencias o cómo van a reunir estas dos experiencias para lo que será la actividad deportiva en un largo plazo, considerando quizá pues los modelos híbridos que se están pensando en términos académicos? Ese es un grave problema. Nosotros, aparte de que somos un área asistencial, somos un área de enseñanza muy importante. Tenemos 2 posgrados, uno en Medicina de la Actividad Física y Deportiva y la otra en Enfermería y Cultura Física y Deporte. Y es un posgrado netamente presencial. No podemos ver pacientes por Zoom todo el tiempo, tenemos que aprender, tenemos que practicar. Y nuestros estudiantes, unos ya se fueron sin 1 año y los otros que están aquí, pues de 3 años, uno pues prácticamente ya le perdieron. Entonces esta parte sí nos causaba mucho estrés porque intentamos prepararnos en las mejores condiciones posibles. Entonces sí nos surgía el regreso presencial. Afortunadamente todos ya han sido vacunados, que esa es otra cosa que también nos preocupaba bastante. Todo el personal y todos nuestros residentes ya están vacunados, entonces eso nos da mucha más seguridad para empezar a trabajar pues de manera presencial. Pues enhorabuena por este regreso, doctora. Muchísimas gracias. María Cristina Rodríguez, titular de la Dirección de Medicina del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, quien nos habla de cómo está sucediendo esta reapertura para más de 1,200 deportistas de 84 disciplinas de nuestra universidad. Tiene que ser, como nos decía, de forma paulatina, pero por supuesto también de forma segura. Esto es lo más importante en este regreso a las actividades. Así que pues sigamos en este camino, doctora, y enhorabuena para las siguientes disciplinas
disciplinas que están por venir. Seguramente en algún momento las actividades deportivas estarán rehabilitadas de forma completamente al 100%. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias y con gusto, cualquier cosa aquí estamos. Muchas gracias. Seguramente, doctora, seguiremos atentos también a estos temas. Y bueno, tampoco olvidar que nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria durante todos estos meses fueron de alguna manera un espacio, una forma, un espacio de escape. Había muchas personas aquí caminando con las mascotas, con los niños, con las personas, porque pues las instalaciones así lo permiten. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Este jueves vamos a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien se refiere esta tarde al aumento de la criminalidad, pero en espacios virtuales. Vamos a ver qué tiene que decirnos al respecto. Buenas tardes. La pandemia incrementó de manera sustancial el tiempo que dedicamos a todos los ambientes digitales. También la criminalidad ha incrementado sus actividades en este espacio. No solo es el fraude y la extorsión telefónica, crecen de manera importante los delitos de compra en línea, robo de identidades y de manera muy preocupante la oferta sexual e incluso infantil. Para engañar se utilizan perfiles falsos mayoritariamente en Facebook, WhatsApp e Instagram. México es el primer lugar en el mundo en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos al año. Durante los primeros meses de la pandemia, la disponibilidad de pornografía en México creció un 107%. La pandemia nos ha traído a nuevas realidades y también a nuevos delitos, mientras la autoridad se mantiene sumamente rezagada ante el avance tecnológico de los grupos criminales. Ahí un foco sumamente relevante. Buenas tardes. Pero todas estas herramientas digitales, por supuesto, también tienen su lado amable. Hoy Eduardo Limón nos acerca a la experiencia de la escritora y también directora de la Casa Universitaria del Libro, Rosa Beltrán, quien nos habla precisamente de la pandemia y del Zoom. Poco a poco, la pandemia va quedando atrás y con ella el confinamiento, pero permanecen muchas reflexiones construidas con base en esta etapa que vamos dejando atrás, etapa que de alguna forma inaugura este nuevo ritual de los días. Este día, en el ritual de los días, nos acompaña Rosa Beltrán. Rosa, muchas gracias. Al contrario, Eduardo, yo soy la agradecida y contenta de estar aquí con ustedes. El confinamiento va disolviéndose. Sí, En la medida en que la población paulatinamente se va vacunando, vamos saliendo poco a poco, retomando la actividad. ¿Alguna instantánea que tengas del periodo que poco a poco vamos dejando atrás? Entre Zoom y Zoom, estando ensumismados, había más trabajo para escribir y para detenerse y pensar. Y yo tenía una novela desde hacía años que no sabía cómo escribir. Tenía mucho escrito, muchas notas, versiones, pero no sabía con qué tono. Y quizá esto tuvo que ver con esa necesidad de interlocución con un otro, con un tú, ¿no? Una suerte de tono vocativo, el saber a quién se la estoy contando. En el momento en que yo tengo el tono, aunque antes haya escrito bocetos y notas del tema, en el momento en que tengo el tono, tengo la novela, y la pandemia me dio ese tono. ¿Te unirías a ese grupo de ciudadanos que menciona, ay, Diosito, llévate el COVID y déjame el home office? No, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No, déjame la mitad del home office y déjame la mitad de los otros, porque yo los necesito. Digamos, es más infierno el que no haya nadie afuera, a que allá afuera estén todos, mis amigos, mis enemigos, los conocidos, los desconocidos, todos, porque tengo necesidad de todos ellos. Solo por tomar el título de uno de tus libros, habitábamos un paraíso, el paraíso que fuimos, acabamos de dejar esa etapa atrás. Quizá lo que la pandemia nos ha dejado como reflexión, entre otras muchas, es que siempre
ese otro mundo que habitábamos tenía algo de paraíso. Por supuesto, el paraíso previo a la pandemia, el no haber vivido una situación como esta, pero también el paraíso pospandémico que nos está esperando. Y de la pandemia, cosas muy sorprendentes fue el hecho de tener una conversación global en tiempo real todos los días. Qué raro, ¿no? ¿Tú pensaste, Eduardo, alguna vez que íbamos a vivir un momento histórico en el que todos, toda la humanidad, íbamos a estar teniendo la misma conversación? Yo nunca lo imaginé. Y me parece fascinante desde un cierto punto de vista. Nos hermana el haber tenido esa conversación, esa reflexión, ese tipo de realidad. Eso, qué ganas de que vaya regresando a porciones el mundo que hemos conocido. Rosa Beltrán, te agradecemos mucho los minutos para haber conversado con nosotros aquí en El Ritual de los Días y deseamos muy pronto poder tener en físico tu nueva novela para poderla disfrutar y en una de esas hasta para que nos la firmes. Encantada y muchas gracias por invitarme a tus rituales. Ya veremos cómo se van transformando estos rituales de los días. Gracias, Eduardo. Muchas reflexiones, una de ellas la necesidad de necesitar al otro, a los otros para nuestra vida diaria. Y bueno, antes de despedirnos, los queremos invitar a un curso que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se titula Alternativas para promover y generar resiliencia a través de proyectos de incidencia en tiempos de la COVID-19, elementos para su análisis y desarrollo. Este curso será impartido por la doctora Carla Salazar, quien ha sido invitada a este espacio universitario en repetidas ocasiones, y para hablar de este tema precisamente todos los detalles en el correo y en la página que está apareciendo en nuestra pantalla. Comienza a partir del próximo 21 de junio. Y con esta invitación terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes decidan Facebook, Twitter, Instagram, cuál les gusta más, para seguir también esta conversación y seguir haciendo juntos este programa. Y los invito a que nos acompañen el día de mañana en una emisión más de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.